¿Cómo están? Bueno, vamos a iniciar la sesión de esta semana. ¿Qué tal, Joseph? Profe, buenas. He levantado la mano para consultarle algo. ¿Esta semana se enviaba Ujú. algún trabajo AutoCAD? Porque, si no me recuerdo bien, en la anterior semana dijo que recién en esta clase nos iba a enseñar cómo hacer lo que nos enseñó, pero en AutoCAD. Y en la fecha de entrega no salió una fecha de vencimiento. Así que en nuestro caso no hemos enviado nada. A ver, estamos en la semana 11. La semana 10 fue la semana anterior. Semana 10, a ver, perfil longitudinal. Acá está el perfil longitudinal. Sí, tenía que enviar el perfil longitudinal. Semana 10. Que tenía que enviar, profesor. Es que tampoco no había una fecha de entrega, no habían puesto una fecha de vencimiento y como ahorita puede ver, no se puede enviar No, nada. pero cada semana, por acá dice semana 10, cada semana tienen que hacer un avance. Tienen que enviar un avance. Acá está el cuestionario 26, o sea, hoy día, y este de acá también es hoy día, solo que no le han puesto la fecha de entrega. Acá, Sí, 26. tampoco está habilitado para enviar, profesor. No sé si pueda ponerlo para A ver, luego enviar, aplazar un poco la fecha para enviar. Porque igual perfil hemos hecho, pero longitudinal, dependiendo del video. vamos a ver acá. Condiciones de la publicación, perfil longitudinal. A ver, vamos a actualizar la fecha. Sería hoy día, 26, 23:59. Vamos a ponerlas. Como es para subirlo, mm, 23. Ya, hasta la una. Visible para los estudiantes. Visible para los estudiantes. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenían que subir? El perfil, el dibujo del perfil, ¿no? Tal como está acá en el video. ¿No? Había que subir un perfil que acá les explicaba, ¿no? Cómo está el perfil, cómo generar ese perfil, y sobre ese perfil pues trazar la línea de subtrasante, que era esta de acá, la línea roja. Entonces, eso es lo que hay que subir en este documento, o en este enlace de acá, perfil longitudinal. Ya. Y hoy día lo vamos a complementar viendo cómo insertar las curvas, cómo calcular la longitud de las curvas. Luego ustedes lo van a insertar sus curvas y prácticamente estaríamos terminando lo que es el diseño vertical. Solamente habría que hacer una verificación entre el diseño horizontal y este diseño vertical. Entonces aquí también está para esta semana, bueno, cuestionario, ahora ahora que estamos actualizando las fechas, sería hasta el próximo 2, ¿no? 2 hasta las 10. 2 de noviembre. Ese es para el cuestionario.
Y para la entrega sería también hasta el 2. Ya está. Diseño espacial. 2 de noviembre, 2 de noviembre. Ya. Listo, entonces ya tenemos actualizadas lo que son las fechas. Bien. Entonces, si ustedes tienen su archivo de perfil, lo pueden subir. Todavía hay plazo hasta la 1 de la tarde para que lo puedan subir acá. Y bueno, respecto al cuestionario, sí, un cuestionario que ya cerró a las 10, eran las 2 preguntas, ¿no? 2 preguntas de cuestionario. Muy bien. Listo, entonces con esto ya actualizamos las fechas. Preguntas, ¿no? Entonces vamos a aprovechar antes de que me olvide la asistencia. Acá está. A ver, vamos a pasar a asistencia rápido, ¿eh? Azarte, Bayón, Calle, Campomanes, Presente, profesor Campomanes. bien, Canchari, Presente, profesor. Carrasco, Charaja, Presente, profesor. Cisneros, Coronel, Cruz, Galván, Gamarra, Gamboa, Presente, profesor. Buenos días. bien, buenos días, Guevara, Presente, profesor. Laitén, Presente, profesor. bien, León, León presente, profesor. Montoya, Presente, profesor. Peláez, Presente, profesor. Peña, Puente, Presente, profesor. Quinto, Presente, profesor. Quispe, Presente, profesor. Quispe Alaya, Presente, profesor. Robles, Román, Presente, profesor. Román. Solor, Román, Solórzano, Presente, profesor. Buenos días. buenos días, Soto, Presente, profesor. Suclupe, Presente, profesor. Buenos días. buenos días, Tarazona, Valdivia, Presente, profesor. Gamarra, Gamarra, levanto la mano por aquí, Gamarra, ya, ok. ¿Alguien más? Calle, Profesor, buenos días. Calle Arevalo también está presente. ya, ok. ¿Alguien más? Profesor, buen día. Bayona está presente. ¿Quién? ¿Bayón? Bayón, profesor. Buen día. Bayón. Ya, entonces, a ver. Estarían como ausentes Azarte, Carrasco, Peña presente. Paola. ¿Apellido? Peña. 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 A ver, revisemos. Ausentes. Azarte, Carrasco, Cisneros, Coronel, Cruz, Galván,
Robles y Tarazona. El resto está presente. Cerramos acá y continuamos por acá. Muy bien. Entonces, para completar en lo que es el diseño vertical, nos estaría faltando calcular la longitud de las curvas y luego insertarlas en el dibujo del perfil. ¿Ya? Básicamente eso. ¿Qué es lo que viene después? Hacer una compatibilidad entre la ubicación de las curvas horizontales y verticales, de tal manera que sobre todo no se presenten problemas de visibilidad. A esa parte, a esa verificación, es lo que en la siguiente unidad lo llamamos acá está en la semana 11, 12, está perfil longitudinal. El diseño espacial, ¿no? La verificación, la compatibilidad entre el diseño horizontal y el diseño vertical. Es una verificación rápida en base a algunos criterios que da la norma. Entonces vamos a ver hoy día esta parte. La longitud de las curvas, tanto convexas como las cóncavas. ¿Sí? Son dos tipos, acuérdense que hay dos tipos de curvas, convexas y cóncavas. Entonces, la longitud mínima que pueden tener estas curvas debe asegurar por lo menos que un conductor pueda detener el vehículo que maneja al observar un objeto estacionario ubicado delante de su trayectoria. ¿No? Por ejemplo, si está subiendo, si se va a encontrar luego con una curva convexa y observa a lo lejos que hay un objeto, si decide frenar manteniendo su carril, debería existir una longitud, una distancia adecuada. Esa distancia adecuada nosotros la estamos llamando la distancia de visibilidad de parada. Entonces, ese va a ser el criterio para poder determinar la longitud de la curva correspondiente. Hay un primer criterio que se aplica tanto a curvas convexas como a curvas cóncavas, ¿ya? Para ambas. ¿Cuál es ese criterio? Es el criterio denominado criterio de estética. ¿Bien? ¿Y en qué consiste el criterio de estética? Precisamente nos dice que la longitud de las curvas, ya sea convexas en este caso o cóncavas, debe ser mayor a la velocidad de diseño. Eso quiere decir que si mi velocidad de diseño, por ejemplo, es 60 km por hora, entonces la longitud mínima de las curvas verticales debe ser 60 metros. Ese es un primer criterio. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se aplica la fórmula, que vamos a ver luego, salen valores muy pequeños que no tienen sentido a efecto de construcción. Entonces, para que no salgan valores, o en el peor de los casos, salen valores negativos. Entonces, si por ejemplo me salen valores negativos, ¿qué longitud le pongo? Le pongo la longitud mínima. ¿Y cuál sería esa longitud mínima? De acuerdo a este criterio de estética, sería igual a la velocidad de diseño, ¿sí? Pero expresado en metros. Muy bien, entonces este es un primer criterio, el de estética, y ahora vamos a ver ya con fórmulas cómo se calcularía la longitud. Primero para una curva convexa. Aquí vemos la gráfica, acá tenemos nuestra curva convexa y necesitamos calcular precisamente esta longitud, ¿no? Acuérdense que la longitud se mide horizontalmente. Acá tenemos una pendiente de entrada, si está subiendo positivo, luego si baja sería negativo. Ya, vamos a considerar que aquí en este punto, o en esta sección, está el conductor en su vehículo y H1 vendría a ser la altura del ojo del conductor. Entonces, estando acá en esta sección, observa más adelante por acá un obstáculo. Ese obstáculo
va a tener una altura H2. Ya, y acá arriba están los valores. Para esto de acá se aplican para la norma peruana. Altura del ojo del conductor 1.07, ¿no?, respecto de la superficie rodadura, y altura del objeto mínima H2 15 centímetros. Muy bien, entonces si observa a ese objeto y decide frenar, el criterio va a ser la distancia de visibilidad de parada. Bien, nosotros ya tenemos la fórmula para calcular la distancia de visibilidad de parada. Entonces, esa misma fórmula la vamos a aplicar en este caso. Entonces, como no sabemos cuánto vale esta longitud, vamos a tener que asumir algunos criterios. Esta longitud podría ser mayor a la distancia de parada, como está en el gráfico, o puede ser menor. No sabemos. Entonces, como no sabemos, vamos a tener que asumir dos posibles criterios. Uno es, ¿qué pasaría si la distancia de parada resulta ser menor a la longitud de la curva? Como en este caso, ¿no?, tal como se ve acá. Distancia de parada menor a la longitud de la curva. En ese caso, si asumimos este criterio, la norma me dice que la longitud de la curva la puedo calcular con esta expresión. En esta expresión, para la norma peruana, H1 y H2 ya están definidos acá. Entonces, si reemplazamos H1 y H2 en esta expresión, me va a dar este de acá. Este denominador, si lo redondeamos, sale 404. Lo pueden verificar. Entonces me quedaría A por D cuadrado entre 404. D de P, bueno, sería la distancia de visibilidad de parada. Y A viene a ser la diferencia algebraica de las pendientes. Como acá yo tengo mis pendientes, calculo la diferencia algebraica. Esa diferencia algebraica que sea en valor absoluto, este valor. Muy bien, entonces yo reemplazo el valor de A, la distancia de parada, que lo calculo con la A, y me sale el valor de L. Una vez que obtengo el valor de L, debo verificar si se cumple esta relación, porque ese es mi criterio de partida. Si se cumple, entonces ese es el L que estaba buscando. Ahora, si no se cumple este criterio, o sea, me salió un L que es menor a la distancia de parada, no se cumple. ¿Qué hacemos? Probamos el otro criterio, donde la distancia de parada puede ser mayor o igual a la longitud de la curva. Y para este segundo criterio, el L, de acuerdo a la norma, es este de acá. Se puede calcular con esta expresión. Nuevamente acá, si reemplazan estos valores, se simplifica y me quedaría esta de acá. ¿Sí? Entonces ustedes reemplazan, obtienen el L y verifican si se cumple este segundo criterio. Si se cumple, entonces ese sería el L que están buscando. Muy bien. Y en caso no se cumpla ni el primer criterio ni el segundo, ¿qué longitud le pongo? Bueno, ahí aplico el criterio que hemos visto, ¿no? El criterio de estética. Longitud mínima sería igual a la velocidad de diseño. Entonces siempre van a tener una longitud que puedan aplicar en su diseño de las curvas verticales. Entonces, ese sería el procedimiento para determinar la longitud de la curva. Ahora, en la norma también le muestra un gráfico, un ábaco, para poder hallar esa longitud de curva. ¿Cómo? Si ustedes calculan la diferencia algebraica de pendientes, vamos a suponer que, por ejemplo, tienen un tramo así. Y acá la pendiente de subida es del 4%. Y por acá menos 2. Muy bien, entonces vamos a tener por acá una curva. Y esa curva va a tener una determinada longitud, L.
Ya, con este gráfico podemos tener un valor aproximado de cuánto sería SL. Necesitan ingresar con el parámetro A, la diferencia algebraica de pendientes. Que en este caso, ¿cuánto sería el valor de A? Pendiente de entrada menos la pendiente de salida. Diferencia algebraica. Entonces me va a dar 4 más 2, 6. Entonces ubico acá el valor de 6, trazamos una línea horizontal y donde esta línea horizontal corta a estas líneas que vemos acá, ¿no?, con velocidad de diseño, entonces voy a tener la longitud correspondiente. Vamos a asumir que acá mi velocidad es de 60 kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces, a ver, cortaría en este punto, aquí. Luego trazamos una vertical y la vertical va a cortar por aquí más o menos, ¿no? Entonces eso quiere decir que la longitud mínima de curva vertical es algo de 110 más o menos, ¿no? 110 aproximadamente, la longitud mínima. Entonces este gráfico lo puedo utilizar para tener una idea aproximada de cuánto más o menos espero que me salga la longitud de la curva vertical. Ok, si los valores de las pendientes son bajos, o sea, no están empinadas las pendientes, este gráfico le va a dar un valor casi real del L. O sea, si lo comparamos con el L calculado con fórmula, van a ser casi parecidos. Si las pendientes son pronunciadas, aquí ya el gráfico no le da valores tan cercanos al que se ha calculado con la fórmula. Puede haber una diferencia de 10, 20, 30 metros, más o menos, ya, entre el valor del gráfico y el L calculado con la fórmula. Muy bien, entonces así es como se utiliza este gráfico. Y en el caso de las curvas cóncavas, el procedimiento es parecido, pero lo que cambian son las fórmulas, ¿no? En este caso, para las curvas cóncavas, la distancia de visibilidad también es gobernada por, bueno, básicamente por condiciones de iluminación, ¿ya? Debido a que en el día la visibilidad en la curva no tiene restricciones. Eso quiere decir que durante el día, cuando un vehículo está ubicado, por ejemplo, acá en la parte de arriba, ¿no?, y luego va a desplazarse hacia adelante, va a encontrarse con una curva cóncava. Entonces, desde acá arriba tiene visibilidad plena, ¿no? O sea, puede ver toda esta parte de acá. Puede ver si hay algún objeto en toda esta zona hasta la parte donde sube nuevamente. Entonces, eso es posible en el día, ¿no? Pero el problema sería en la noche. En la noche ya esa visibilidad no es plena porque todo está oscuro. Entonces va a poder observar únicamente un tramo de la carretera y ese tramo sería el tramo que le permite ver a través de los faros delanteros de su vehículo. Entonces ese sería el caso más crítico, ¿no? Aquí está. Entonces imagínense que por acá viene un vehículo, ¿no? Y ese vehículo tiene en la parte delantera unos faros. Ya. Acá se está asumiendo que la altura del faro delantero es de 80 centímetros, de acuerdo a la norma peruana. Y el haz de luz que emite ese faro delantero emite un haz de luz con un ángulo aproximado de 1 grado. Entonces el conductor estaría viendo toda esta parte de acá, toda esta zona, ¿no? Ya no ve toda la carretera, sino una parte de la carretera. Esa es la condición crítica para el diseño de las curvas, en este caso de las curvas cóncavas, ¿no? Está regido por la visibilidad que se tenga durante la noche. Pero en cuanto al diseño, acá también aplicamos el criterio de distancia de visibilidad de parada. Y la longitud de la curva, en este caso curva cóncava,
puede ser mayor a la distancia separada o podría ser al revés, menor. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es asumir uno de los dos criterios. Por ejemplo, yo digo, a ver, voy a asumir que la distancia separada es mayor a la longitud de la curva. Bien, entonces, ¿cómo calculo esa longitud? Con esta fórmula que vemos acá. Previamente, calculo la distancia separada. También calculo la diferencia algebraica de las pendientes. Reemplazo y me va a salir un L. Una vez que obtengo el L, verifico si es que se cumple este criterio. Si se cumple, ese es el L que estaba buscando. Ahora, si este criterio no se cumple, probamos con el siguiente criterio, donde la distancia separada sería menor a la longitud de la curva. Calculo el L con esta fórmula que vemos acá y luego verifico si es que se está cumpliendo este criterio. Si se cumple, ese es el L que estaba buscando. Y si no se cumple tampoco este criterio, ¿qué es lo que me queda? Aplicar el criterio de estética. Nuevamente, ¿no? Aplico mi criterio de estética y eso sería la longitud a considerar para el diseño de esta curva cóncava. Muy bien, entonces observen que en ambos casos lo primero que se calcula es la distancia de parada. ¿Y cómo calculamos la distancia de parada? Con las fórmulas. No, pero en este caso para las, por ejemplo acá supongamos que tiene una pendiente de bajada de menos 3%. Y por acá una pendiente a la salida de 4%. Positivo. 4%. Entonces, para calcular la distancia separada, ¿con cuál de las pendientes calculo? Quiero hallar mi distancia separada, ¿no? ¿Cuánto vale la distancia separada? ¿Con cuál de las dos calculo la distancia separada? Es una carretera como la que estamos trabajando, ¿no? Si no me dan información, asumo que es una carretera bidireccional con dos carriles, uno de ida, uno de vuelta. Entonces siempre tienen que trabajar con la condición más desfavorable, la condición más crítica. El vehículo, como es bidireccional, puede desplazarse por acá, en este sentido, o podría venir por acá, en el sentido opuesto. Si viene por la izquierda, tendría que trabajar con 3. Si viene por la derecha, tendría que trabajar con 4. ¿Cuál de los dos me da una mayor distancia separada? Y que tiene mayor inclinación, ¿no? Mayor pendiente. Entonces tendría que trabajar con la pendiente de 4%, pero con signo negativo, porque si viene por la derecha, estaría bajando, ¿no? Estaría bajando con una pendiente de 4%. Entonces mi distancia separada la calculo con la pendiente de menos 4%. Y así es como determino la distancia separada para la condición más desfavorable. Igual sucede en el caso anterior, ¿no? Para las curvas convexas también tendrían que calcular la distancia separada para la condición que se presente, ¿no? O sea, acá también puede venir un vehículo por la izquierda, por acá. Vamos a suponer que acá la pendiente es de 4%. Y luego por acá cuando sale, la pendiente acá sea pues, ¿cuánto? Por ejemplo, menos 3%. Menos 3%. Acá igual. ¿Con cuál de los dos valores calculan la distancia separada?
pónganse en las dos situaciones, ¿no? O sea, que el auto o el vehículo viene de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Cuál de las dos situaciones le da un mayor valor de la distancia parada? ¿Con la pendiente de 4 o con la pendiente de 3? Entonces con ese valor es el que tienen que diseñar, ¿no? Si el vehículo viene de izquierda a derecha, está más empinado, porque la pendiente es 4. Si frena, ¿no?, y calculo la distancia de parada con ese valor, me va a dar una distancia de parada menor que si analizo de derecha a izquierda, con la pendiente de 3%. Entonces debería trabajar en este caso con el valor de 3%. La menor en este caso, ¿no? La menor. Entonces calculo la distancia de parada y luego ya puedo aplicar los criterios que se indican acá en la fórmula. Bien, entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta cuando apliquen sus fórmulas correspondientes. Y regresando a las curvas cóncavas, bueno, igual que el caso anterior, acá también en la norma demuestran un ábaco para hallar la longitud aproximada de las curvas cóncavas. El procedimiento es idéntico, ¿no? Ustedes calculan la diferencia algebraica, ingresan con ese valor, supongamos que les sale 6, ¿no?, y la velocidad es de 60. Entonces trazan una línea horizontal y donde corta esta línea, ¿no?, con velocidad 60, ahí en la parte inferior, por acá les estaría dando la longitud de la curva cóncava. 110 más o menos. Bien, este es un procedimiento rápido para estimar cuánto sería la longitud de la curva vertical. Muy bien, entonces ahí tienen el material pues para que puedan calcular sus curvas correspondientes. Ahora, para efecto de su trabajo, lo que tienen que hacer es, conociendo ya las fórmulas, calculan pues, ¿no?, sus distancias de paradas, asumen un criterio, determinan el valor de L, y ese L lo pueden redondear a un múltiplo de 5 y lo insertan en el gráfico, ¿no?, utilizando la barra de herramientas para el diseño vertical. Muy bien, entonces, ahora, ¿cuáles son los criterios de compatibilidad, lo que llamamos el diseño espacial de la vía? Desde acá la norma me dice, ¿no?, que los trazados en planta y de perfil de una carga deben estar coordinados de manera tal que el usuario pueda circular en forma segura, ¿no?, cómoda y segura. Los puntos de tangencia de toda curva vertical en coincidencia con una curva horizontal estarán situados dentro del clotoide en planta y lo más próximos al radio infinito. Esto me dice que las curvas de preferencia, las curvas verticales, deberían ser envueltas por las curvas horizontales, ¿no? En general, los puntos de inflexión en planta y en perfil deben aproximadamente coincidir y ser iguales en cantidad a lo largo de un tramo. Esto no siempre se cumple, ¿no?, pero en general. Significa que, por ejemplo, si yo tengo 4 curvas horizontales, en mi diseño vertical, más o menos podría tener también 4 curvas verticales, ¿no? O podría tener 5, más o menos por ahí van, ¿no? 4, 5. Más o menos coincide la cantidad de curvas horizontales con las curvas verticales. ¿Cuál sería la ubicación ideal de las curvas verticales? Lo ideal sería que la curva vertical esté en una zona en donde el tramo es recto. O sea, visto en planta, ese tramo es recto. Porque si una curva vertical coincide con una curva horizontal, ¿no?, imagínense, espacialmente podría generarse ahí un problema, sobre todo si el conductor está distraído.
Sin embargo, si eso sucede, o sea, si está coincidiendo una curva vertical con una curva en planta, con un radio determinado, la norma me dice que habría que verificar algunos criterios. ¿Ya? Y da una serie de criterios. Acá en las diapositivas hemos puesto algunos, dos creo, ¿no? Esos criterios son de este tipo, ¿no? La norma me dice, si es que coinciden las curvas, se deberá cumplir las siguientes relaciones. L se refiere a la longitud de la curva vertical que he calculado. Y R sería el radio de la curva circular en planta. Entonces, esta relación LAR debería estar entre 5 veces A y 10 veces A, siendo A la diferencia algebraica de las pendientes, ¿no? En valor absoluto. Entonces, hay que verificar si es que se cumple. Si es que no se cumple, habría que modificar en este caso alguno de los valores, ya sea la longitud de la curva vertical o el radio en planta, hasta que se cumpla. Entonces, esto lo hacemos para garantizar que cuando el conductor circula por estos tramos, sea una circulación sobre todo segura, ¿no? O sea, verificamos que la distancia de visibilidad parada se pueda cumplir en estas zonas. Otro criterio también a verificar es este de acá, ¿no? Por ejemplo, en este caso aplica para carreteras en donde la velocidad de diseño es menor o igual a 60 km por hora. Y se debe cumplir esta relación. El L, la longitud de la curva vertical, ¿no? Lo podemos igualar a 100 veces el producto de A de la diferencia algebraica, por R, siendo R el radio de la curva circular, todo entre P. ¿Qué significa P? En este caso, el peralte de la curva circular, ¿no? Expresado en porcentaje. ¿Por qué? Porque esta diferencia A, ¿no? Este valor de A, diferencia algebraica le va a salir en porcentaje. Entonces, con el peralte, esos porcentajes se irían y les quedarían unidades del radio, o sea, en metros. Bien, entonces, si el L me sale igual al que he calculado o ligeramente menor, estaría bien. Ya, pero si hay una diferencia muy grande, por ejemplo acá L me sale 60, digamos, 60, y yo con la fórmula calculé 80, bueno, está bien, porque le estaría colocando un valor mayor al que necesita. Pero al revés no sería dable. Habría que modificar también en ese caso, ya sea el radio de la curva circular o los parámetros para hallar el L. Entonces, estas son algunas de las consideraciones a verificar. No son las únicas, ¿eh? Si ustedes revisan la norma, hay otros criterios también que se tienen que verificar para garantizar el diseño espacial de la vía, o sea, la compatibilidad entre el diseño en planta y el diseño vertical. Y acá también en la norma señala una serie de condiciones que no son deseables en el trazado de una carretera. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Curva vertical convexa en coincidencia con un punto de inflexión en planta. Porque una curva convexa es una curva que está subiendo, ¿no? Sube y luego baja. Si esa curva coincide con una curva en planta, es un poco crítico, porque si el conductor no está atento, entonces va subiendo y de repente puede girar a la derecha o a la izquierda, ¿no? Porque se encuentra en una curva circular. Entonces, si no se percata, podría irse de frente. Y si está en una zona de ladera de cerro, pues caería al abismo, ¿no? Entonces, esa combinación no es tan deseable. Otra es que la tangente en planta, o sea, el tramo recto, coincida con curvas convexas y cóncavas consecutivas. O sea, en mi diseño vertical yo tengo dos curvas, ¿no? Una convexa y luego una cóncava, pero que son consecutivas. Si esas curvas
están en una zona que corresponde al tramo recto en planta, también hay que tener cuidado, ¿no? O hay que verificar sobre todo la visibilidad. ¿Por qué? Porque si un vehículo, por ejemplo, está ingresando a una curva convexa y por el otro lado hay otro vehículo que está saliendo de la curva cóncava, este vehículo que está ingresando a la curva convexa está en subida y no vería el vehículo que está por la parte baja en la curva cóncava. Entonces, si se mete al otro carril y justo por ahí está apareciendo el otro vehículo, van a colisionar. Entonces, esos casos que se podrían dar han sido analizados por las normas, por las diferentes normas. Por eso es que plantean una serie de recomendaciones, ¿no? Cuando se diseñe hay que tener cuidado con estos posibles casos. Y así como este de acá, pues también muestran acá otros criterios que habría que tomar en cuenta para el diseño. Entonces, una vez que yo tengo mis dos diseños, verifico, ¿no?, si esto de acá no va a generar algún problema. Y si noto que podría darse algún problema, es cuestión de cambiar, ¿no? Tratar de modificar un poco, ya sea el diseño vertical o el diseño en planta. Desde luego, todo esto toma su tiempo. Toma tiempo. En el caso de ustedes, bueno, no se les pide que hagan todas las verificaciones, pero que sí los consideren, ¿no? Y saber más adelante, ya si están en un caso similar, en donde ustedes están verificando un diseño, no se olviden de verificar esta parte, ¿no?, la compatibilidad entre el diseño en planta y el diseño vertical. Muy bien. Entonces, eso es lo que muestra este PPT. Es corto, básicamente están las fórmulas que se tienen que utilizar. Bien, entonces, hasta acá, ¿alguna pregunta de este procedimiento? Como son fórmulas, esas fórmulas ustedes las pueden, por ejemplo, pueden hacer un pequeño Excel y ahí colocar los datos necesarios para que la plantilla les pueda ir calculando los valores de L, ¿no? A ver, vamos a ver por acá un ejemplo. Acá lo voy a compartir en pantalla. A ver, por acá hay algunas preguntas, dice Gonzalo. Sería para enviar la exposición y hay una rúbrica para ver eso, sí. Hay una rúbrica y están las indicaciones que le voy a comentar luego, ¿ya? Voy a ver este ejemplo corto del cálculo de las curvas verticales y luego les comento sobre estos documentos que ya serían para la semana siguiente, semana 12. La nota hay que colocarla en la semana 13, de acuerdo a lo que nos dice el coordinador de curso. Ahorita les comento sobre esto de acá, el tema de la exposición. No, habría que enviarlo hasta la próxima semana, pues tal como indica en semana 12. Es cuestión de elaborar un PPT de lo que ya se ha avanzado. Entonces, ¿hasta dónde han avanzado? Hasta su diseño vertical. Entonces, hasta ahí habría que armar un PPT con las indicaciones que se dan, ¿no?, en el documento. Hasta el sábado. ¿Ya?
ahorita vamos a hablar sobre este envío. Bueno, entonces quería mostrarles, ahí por acá creo que había otra consulta de Joseph. Comisión de la presionadora de gente están compartiendo internet. Coronel, Joseph Coronel, sí es. No sé, creo que le puse falta a Coronel. Sobre Galván también, por favor. A ver, vamos a ver si está con falta Coronel. Coronel está con falta. Ya. ¿Alguien más? ¿Cómo? Galván, profesor. Galván. Ya está. Galván. Listo. Ya. Muy bien. Entonces miren, el ejemplo es, acá creo que lo tengo, este de acá. Acá hay un gráfico. Este es de un examen anterior. Ya les explico más o menos. Le daban este gráfico y en ese gráfico los datos es lo que está de negro. ¿No? O sea, por ejemplo, acá dice, empieza en la progresiva 0 y la cota de este punto 250,72. Vamos a hacer un poquito más grande para que se vea. Ahí. Ya, entonces, este punto 250,72. Y también para los otros puntos de quiebre, ¿no? Acá le dan la progresiva y su cota. Acá también progresiva y cota y así. Entonces, como ustedes necesitan hallar las pendientes para cada tramo, van calculando pues cuánto sería la pendiente correspondiente. Por ejemplo, para este primer tramo, o aquí creo que está el cálculo para el tramo, el segundo, este de acá. ¿Cómo calculo la pendiente? Pues como tengo las cotas, tengo el desnivel entre estos dos puntos. ¿No? Calculamos. Si yo resto 250,584 menos 243,923, ¿cuánto me sale? 6,66. Ese sería el desnivel. ¿Cuánto sería la distancia horizontal de este segundo tramo? Resto las progresivas, o sea, 323,746 menos 78,527 y le va a salir este valor, 245,22. ¿Bien? Entonces, si ya tengo el desnivel y la distancia horizontal, esa relación me da en decimal la pendiente. Pero como nosotros expresamos las pendientes en porcentaje, multiplico por 100 y la pendiente de ese tramo sería 2,7%. Así es como se han calculado estos valores que ven acá en rojo, ¿no? Que serían las pendientes, ¿no? Para los 4 tramos en este caso. Entonces lo que se pedía, entre otras cosas, era determinar la longitud de las curvas correspondientes. Entonces, por ejemplo, acá, a la izquierda, si vamos de izquierda a derecha, a la izquierda tengo una pendiente de entrada de menos 8,6 más o menos, y una pendiente de salida de 2,71. ¿Qué tipo de carretera es? Como de costumbre, ¿no? Si no me están indicando nada, asumo que es una carretera de bidireccional con 2 carriles, uno de ida y uno de vuelta. Entonces, ¿qué tipo de curva tengo acá a la izquierda? Este de acá. ¿Cómo se llama este tipo de curva? ¿Convexa o cóncava? Y de acuerdo a ello tendría que aplicar las fórmulas, ¿no? Entonces, esta curva que requiere en ese punto es una curva cóncava. Entonces, tendríamos que ir a las fórmulas y calcular los valores correspondientes. A ver, no sé si tengo por acá. Ahí. Miren, lo que yo les decía es que pueden ustedes tener una tablita así para hallar sus curvas verticales, ¿no? Las longitudes. Y se pueden dar los dos casos, para curvas convexas o curvas cóncavas. Entonces ahí ustedes pueden colocar sus datos de entrada, ¿no? Su velocidad, el tiempo de reacción. Esto para calcular la distancia de parada, ¿no?
Acuérdense también que necesitan el coeficiente de fricción, que lo sacan de tablas. Y acá están los dos valores dependientes, de entrada y de salida. Como yo tengo los dos valores, puedo calcular la diferencia algebraica, ¿no? Aquí arriba, ahí está. Por ejemplo, como estamos trabajando en Excel, en absoluto, ¿no? En el valor absoluto calculo la diferencia de estas pendientes. Acá está. Bien. Y luego, como ya tengo todos estos datos de entrada, aquí está mi fórmula para hallar la distancia separada. Pero como les había explicado, para hallar la distancia separada, necesito definir con qué pendiente, porque acá, acuérdense, es más menos i, ¿no? Donde i es el valor de la pendiente. Acá el i, en la fórmula, ingreso, no se olviden, en decimal, con el signo correspondiente. Entonces, ¿con cuál de las pendientes tengo que trabajar? Acá indico, ¿no? ¿Con cuál de las pendientes? Si es una curva cóncava, o sea, tendría que ingresar con la pendiente más desfavorable. Acá dice colocar la mayor de las pendientes con signo negativo, claro, porque estaría bajando, ¿no? ¿En qué tramo? La pendiente más empinada. Entonces, determino ese valor y lo coloco acá. Ya. Acá aparece un porcentaje, pero en la fórmula ya debo haber colocado este valor en decimal. Y con eso se va a calcular mi distancia separada. Luego, una vez que tengo mi distancia separada, aquí están los criterios correspondientes, ¿no? Pruebo con este primer criterio, calculo el L con esta fórmula y verifico si cumple o no cumple para las condiciones que me están dando. Si no cumple, entonces acá está el otro criterio. Y luego también verifico, una vez que he calculado el L, verifico si es que se cumple este criterio. Acá, por ejemplo, dice que si se cumple, entonces este podría ser la longitud. Pero no hay que olvidarse que también tenemos un criterio de estética. Ya, si acá, por ejemplo, el criterio de estética, la velocidad es 70, ¿no? Entonces, por estética, la longitud debería ser mayor a 70. Acá he obtenido 27. Entonces, siempre se coloca el mayor. Entre 27 y 70, el mayor es 70. Entonces, mi longitud mínima sería 70 metros. Y acá me había olvidado de decirles, en el caso de las curvas cóncavas, solamente para las curvas cóncavas, como el vehículo baja y luego sube, ya sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, hay un efecto gravitacional. Y en el caso de las curvas cóncavas, la norma también solicita verificar que se cumpla esta relación que está acá. Ya dice, además, para el caso de las curvas cóncavas, hay que verificar si la longitud que he hallado con los dos criterios anteriores es mayor o igual a A por B cuadrado entre 395, donde B es la velocidad y A es la diferencia algebraica. Para este caso me sale 31. Fíjense, acá tengo tres posibles valores, ¿no? Bueno, este no cumple. Este de acá sí cumple y acá tengo por este criterio 31. 27, 31 y como la velocidad es 70, mi criterio de estética me dice que L debe ser mayor a 70. Entonces, ¿cuál considero como posible valor de L? El mayor, que sería el criterio de estética, 70. Bien, pero vamos a aplicarlo para este ejercicio. A ver, acá yo tengo una curva cóncava. ¿Ya? Una velocidad. Bueno, acá no tengo el dato de la velocidad. Vamos a asumir que nuestra velocidad es de 50. ¿Ya? El tiempo de percepción-reacción, bueno, eso lo mantenemos, ¿no? Si no me dan el dato, asumo que es 2.5. El coeficiente de fricción. Acá habría que verificarlo en tablas. A ver, vamos a ver si por acá tengo las tablas. Tablas. No están.
Las tablas, vamos a ver si está por acá. Tablas, carreteras. Por acá debería estar. Bueno, ustedes lo tienen en la semana 1, ¿no? Ahí están. Ya, acá está. De la norma. Ya. Entonces, si buscamos para el tema de distancia de parada, que debe estar más arriba. Aquí está, ¿no?, la fórmula. Ya, acá están los valores de el coeficiente F, ¿no? Por ejemplo, para una velocidad de 50, el F vale 0.35. El coeficiente de fricción, 0.35. Entonces yo tendría que actualizar acá, ¿no? Ah, bueno, está bien, 0.35. Ya está, no tengo que modificarlo. La pendiente 1, en este caso, es de 8.65. Negativo. Entonces acá, menos 8.65. Pendiente de entrada. Y la pendiente de salida, P2, sería 2.71. $8.65 y 2.71. Muy bien, con esos valores determino la diferencia algebraica, ¿no? La diferencia algebraica sería menos 8.65 menos la otra pendiente, o sea, menos 2.71. Sería una suma, ¿no? 8.65 más 2.71 me da 11.31 en valor absoluto, ¿no? Positivo siempre. 11.36, ahí está. ¿En qué unidades en porcentaje? Porque estoy trabajando con pendientes en porcentaje. 11.36. Entonces ya tengo el valor de A. Después, para mi fórmula, para hallar la distancia de parada, ya tengo velocidad, tengo tiempo, tengo el F también, y me faltaría determinar con qué valor de I trabajaríamos. Ya, en este caso, acá me dicen, ¿no?, para las curvas cóncavas, ¿cuál es el tramo más desfavorable? Cuando el vehículo viene de izquierda a derecha, ¿no? Porque estaría bajando con esta pendiente de 8.65. Si viene por acá, si ustedes analizan de derecha a izquierda, estaría ingresando a la curva cóncava con una pendiente menor de 2.71. Entonces, la distancia de parada le va a salir menor que cuando consideran el 8.65. Entonces acá yo tendría que trabajar con menos 8.65. ¿no? Menos 8.65. Hay que tener cuidado. Por ejemplo, yo en mi plantilla, acá en la fórmula, ingreso este valor, pero en la fórmula debe estar en decimal. Por eso es que si veo la fórmula, aquí ese valor lo divido entre 100, ¿no?, para que ingrese en decimal. Por eso es recomendable que ustedes coloquen su propia fórmula para que lo entiendan, ¿no? Y acá arriba dice menos 0.08. Ese es el valor con el cual va a trabajar para determinar la distancia de parada. Entonces, fíjense, me sale 72 más o menos, ¿no? Redondeando, 72 metros. Si hubiese trabajado con la otra pendiente, ¿no?, 2.71 pero en bajada, ¿cuánto saldría? Miren, si le pongo acá menos 2.71. Sale 65, o sea, una distancia menor. ¿Se dan cuenta? Entonces acá lo correcto es la pendiente de menos 8.65.
Entonces ya tengo mi distancia para 72 metros aproximadamente. Luego, habría que probar con los criterios. Asumo que, por ejemplo, la distancia de parada va a ser menor a L. Y calculo el L con esta fórmula de acá. Acá es cuestión simplemente de reemplazar, ¿no? Porque ya tengo el valor de A. Acá tengo el valor de A. La distancia para calcularla acá. Y bueno, entonces simplemente reemplazo. Aquí está en la fórmula, ¿no? Acá he colocado la fórmula. Reemplazo y me sale 158. Entonces verifico. 72 es menor a 158, sí. Entonces este sería el valor que estaría buscando. Acá se requiere como mínimo 158 metros. Esto es lo que me dice este criterio. Si uno de los criterios se cumple, el otro ya no tengo que verificarlo. Sin embargo, acá vemos qué hubiese pasado si asumía este criterio 2. Sale que no se cumple porque el L me está saliendo acá 111. 111 es menor a la distancia parada, que es 70, ¿no? Que es 72. No, entonces no se cumple. Bien, bastaba con este de acá. Muy bien. Y luego, como es una curva cóncava, también el último criterio que les estaba comentando, ¿no? Este de acá. Verificar si es que el L que voy a utilizar es mayor a esta cantidad, A por B cuadrado entre 3,95. Entonces acá me dice que el L debe ser mayor, una vez que reemplazo, a 71 metros. Entonces, ordenando las ideas, hasta acá, ustedes tienen que el L debe ser mayor a 158. Acá me dice que el L debe ser mayor a 71. Y como la velocidad es 50 por estética, el L también debería ser mayor a 50. ¿No? Entonces, acá, por ejemplo, dice, según el método analítico, L debe ser mayor a 158. Por el criterio de estética, ya como yo he puesto mi velocidad 50, el L debe ser mayor a 50. Y por el criterio de efecto gravitacional, que es este de acá, el L debe ser mayor a 72 más o menos. De los tres, tomamos el mayor, que sería 158, 526, ¿no? 158. Entonces lo puedo redondear a un múltiplo de 5 más cercano. Entonces el redondeo, acá por ejemplo he podido colocar una fórmula para que redondee, pero manualmente sería 160. 160 metros. Ese es el valor que estoy buscando, en todo caso. 160 metros. Entonces acá yo le pondría, pues, no, necesito para esas condiciones una longitud de curva de 160 metros. Y así, ya calculé la longitud mínima para esta curva cóncava. Luego, la siguiente curva es una curva convexa, ¿no? Vamos a ver cuánto nos sale para este caso. Yo tengo una pendiente de 2,71 de entrada y una de salida de menos 4,32. Entonces, para las curvas cóncavas, convexa, acá tengo, ¿no? Vamos a colocar los valores con los cuales estamos trabajando. Velocidad 50. Tiempo de percepción-reacción 2,5. El F ya lo verificamos 0,35. H1 es la altura del ojo del conductor. Estos son los valores válidos según la norma peruana, ¿no? Los que están en la diapositiva. Ya, bueno. Pendiente de entrada 2,71. Vamos a ver acá. Ya, 2,71 positivo. Y pendiente de salida, menos 4,32. Vamos a poner acá. Ahí están los valores, ¿no? 2,71 y menos 4,32. Diferencia algebraica sería en valor absoluto 2,71 menos 4,32. Entonces sería una suma, ¿no? Me sale 7,03. Ese es el valor de A. No se olviden que eso está en valor absoluto. Ya está. Ya tengo el valor de A. Ahora, para hallar mi distancia parada, ¿con cuál de las pendientes vamos a trabajar?
Si el vehículo viene por la izquierda, estaría subiendo con 271. Si el vehículo viene por la derecha, estaría subiendo con menos 432. ¿Con cuál de estos dos valores me da una distancia de parada mayor? ¿Con 271 o con 432? Con la menor, ¿no? Obtengo una distancia de parada mayor. Entonces, ese es el criterio a aplicar. Para el caso de las curvas convexas, que dice colocar la menor de las pendientes, siempre analizando su signo, ¿no? Entonces, como está en subida, sería, en la fórmula ingresaría con positivo, porque está subiendo, ¿no? Está subiendo y luego más arriba pues se tiene una curva convexa, después va a bajar. Si analizo por el otro lado también estaría subiendo, pero con una pendiente mayor. Y si frena, su distancia de parada va a ser menor. Entonces hay que calcularlo con este de acá, con la menor. Entonces acá en la fórmula ya les he explicado, este valor lo divido entre 100, ingresa acá con signo positivo de acuerdo al análisis y me sale una distancia de 60.823. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si es que trabajaba con el menos 432? ¿Cuánto saldría la distancia de parada? Podemos colocarlo, ¿no? A ver. Menos 432. Sale mayor, pero acá hay que tener cuidado con el análisis. Ya. Bueno, me equivoqué, ¿no? A ver, voy a ponerlo acá nuevamente, ¿ya? Hay que tener cuidado con el signo, porque como está subiendo, está de subida, entonces el signo acá debería ser positivo, es decir, 4.32. Y me sale un poco menor al anterior, ¿no? 59.7. Con 271 me salía 60, a ver, 60.8. Entonces, tengo que trabajar con aquella pendiente que me dé una distancia de parada mayor. En este caso con 271. Entonces, no se olviden de analizar ese detalle. Cuando es cóncava o convexa, los vehículos están subiendo. Entonces, las pendientes van a ser positivas. ¿Con cuál de las pendientes tengo que trabajar? Con la que me dé una mayor distancia de parada, que en este caso es la menor pendiente. Bien, entonces, igual, ¿no? Igual que el caso anterior, como ya calculé la distancia de parada, asumo esta condición, que se va a cumplir. Calculo el L, y en este caso me sale 64. Entonces, 60 es menor a 64, sí. Entonces, este es el L que estaba buscando. Ya no tengo que calcular el otro criterio. Sin embargo, como acá está en la fórmula de apuestas, con el otro criterio me hubiese salido 64 el L. 64, ¿no? ¿Es menor a la distancia parada? No, por lo tanto no cumplía. Entonces hasta acá yo tengo L, que puede ser 64, y también tendría el otro L, de acuerdo al criterio de estética, 50, ¿no? Tomo el mayor de los dos. Entre 64 y 50, el mayor es 64. Entonces, ese es el valor que debería de considerar en mi diseño. 64.3, si lo redondeo a un múltiplo de 5, sería 65, ¿no? Entonces, en la curva 2, donde hay una curva convexa, ahí voy a colocar mi longitud de 65. Y acá, ¿cuánto nos salió? 160, ¿no? En la primera curva, 160. Entonces puedo hacer un cuadrito resumen para tener acá mis longitudes. La curva 1 requiere 160, la curva 2, 65 metros. Acá, ¿no? En este caso, acá. Bueno, acá aparecen otros valores porque los he trabajado para otra velocidad de diseño. Pero acá serían 65 metros con mi velocidad que estoy considerando 50 kilómetros por hora. Y así es como nuevamente puedo. La siguiente sería una curva, acá nuevamente,
tipo cóncava, ¿no? Tendría que trabajar con estos datos de acá, cambiarle los valores y calcular cuánto como mínimo requiere para esta curva cóncava. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Tienen que ir calculando los valores y cuando ya los listos, pues los ingresan los pueden colocar en su diseño correspondiente. Entonces, en cuanto al programa civil, no sé si por acá tengo un... A ver, vamos a ver si por acá tenemos... un archivo. Ya. Ahora vamos a ver si este de acá lo podemos utilizar. Bueno, mientras va cargando el programa, no sé si tienen alguna consulta de este procedimiento, que básicamente es utilizar las ecuaciones, ¿no? y el criterio correspondiente. Gonzalo. Sí, profesor, más que todo, de momento, con respecto a nuestro trabajo, tenemos que usar las 3 carreteras PPT o solo una de las 3 carreteras. Las tres, ¿A ¿no? tres? Ujú. De esas tres carreteras, luego ya vamos a seleccionar una, la Pero que presenta mejores condiciones. en el PPT se tiene que colocar las 3, o sea, todas las condiciones así, o solo Sí, todas sí, las sí, 3. colocan, ¿no? Para poder apreciar, pues, ¿no? O sea, eh, tú tienes tres propuestas. Es como yo te digo, a ver, preséntame o propuestas para el diseño de mi carretera. Ya tú me presentas las tres propuestas. De esas tres yo te voy a decir, me parece que la más adecuada es la segunda. Ya, entonces, para tu trabajo final, Uso ya esa. haces todo justo para ese diseño, ¿no? Para el segundo. Ya, pero Ok. eso ya para entregar el trabajo final. Ahí Ya las con este condiciones. PPT, sí, con el PPT es básicamente para saber cómo han avanzado y cuál sería la ruta adecuada. Ok, profesor. O sea, de momento en el PPT tendría que estar las 3. Más bien la rúbrica, ¿dónde se ubica? Sino para ir chequeando con mi grupo eso. Ya. A ver, mientras creo que ya cargó acá. Sí. Ya, a ver, solamente para terminar acá y luego les explico. Como todavía tenemos 20 minutos, les explico lo del trabajo, ¿ya? A ver. Ahí, justo acá donde nos quedamos la clase anterior. Miren, la línea celeste o azul es el relieve del terreno y la línea verde es la línea de subrasante. Quedan definidos ya los puntos de quiebre y en esos puntos de quiebre, una vez que he calculado las longitudes correspondientes, de acuerdo al procedimiento que les acabo de mostrar, van insertando. Entonces, para insertar, necesito en principio acá activar mi barra de herramientas. ¿Cómo activamos la barra de herramientas? Tendría que darle por acá un clic a la línea de subrasante y acá arriba le pongo editor de geometría y ahí aparece. Sí, lo que estoy viendo es que acá, a ver un ratito, mi menú, ya, está medio diferente. A ver. Ya.
Ya, entonces seleccionan su línea de subrasante, presionan editor de geometría y ahí tienen. Sería conveniente, acá me parece que me he olvidado de colocarle el nombre a este trazo. Debería aparecer acá subrasante. A ver, si no aparece, yo puedo buscarlo acá en mi ventanita de la izquierda y cambiarle el nombre. A ver, voy a ver por acá. Layout 1. Ahorita está con el nombre Layout 1. Ya, pero voy a aprovechar y le voy a cambiar acá el nombre. En propiedades creo que le puedo cambiar el nombre. ¿Cuál sería el nombre? Subrasante, pues, ¿no? Esto es lo que indicaba el video de la semana pasada. Subrasante, y el estilo que se utiliza es subrasante. Ya está. Ya está. Ahí aparece con su nuevo nombre. Entonces, miren, para colocar las curvas, lo que tienen que hacer es en esta barrita de herramientas, acá, ya, acá ya aparece el nombre, ¿no? Subrasante. Vamos a poner, a ver acá. Acá tengo una curva convexa. Supongamos que he calculado la longitud y me salió 60 metros u 80 metros. Entonces, acá utilizando este icono, en la opción que dice parábola, le damos clic, me pregunta cuál es el primer tramo. Ya, ok, el de la izquierda. El siguiente tramo, el de la derecha. Y luego me pide la longitud de la curva. Si he calculado 80 metros, ponemos acá 80, Enter, dibuja y otro Enter para que coloque las etiquetas. Ahí está, ¿no? Entonces, fíjense, ahora ya aparecen ahí longitud de curva vertical 80 metros. Donde empieza con su cota y donde termina con su cota, ¿no? La curva está de color rojo. Ahí está. Esta es mi curva vertical de 80 metros. Y así de fácil, ¿no? O sea, colocar las curvas ya no es difícil si que tengo la longitud. Acá tengo una curva cóncava, la segunda. Ya, supongamos que acá me salió por cálculo 100 metros. Ya estoy asumiendo un valor. ¿Cómo inserto esa curva de 100 metros? Igual, selecciono acá curva parabólica, le doy clic en el tramo de entrada, en el tramo de salida, y cuando me pide la longitud, ¿no? Asumiendo que es 100 metros, 100, un Enter, dibuja, y el otro Enter para que coloque las etiquetas. Igual también, ¿no? Acá yo tengo una curva de 100 metros y aparecen sus etiquetas. Bien, entonces, esto es lo que tendría que hacer igual en el resto de las curvas. Ya, colocarles el valor que les corresponda en cada uno de ellos. Aquí tengo una convexa. A ver, estoy colocándole una longitud de 80 a modo de ejemplo, solamente para completar acá el diseño. Acá también voy a ponerle 80. Y la última creo que es esta de acá. Bueno, acá me falta un trámite ya, pero vamos a ponerla hasta acá, ¿no? Más o menos para... Acá supongamos que me salió 60. Ya está. Ya. Bueno, acá falta un trámite, pero voy a asumir que ya está completo. Así, entonces, una vez que ya han terminado este diseño y han verificado también la compatibilidad con el trazo en planta, por eso es que sirve el gráfico que ustedes ven acá, es para que se guíen dónde tienen una curva horizontal y más o menos pues vean si es que se están cumpliendo los criterios para el diseño espacial. ¿Bien? Por acá, no sé si había una pregunta de Gonzalo. Sí, profesor. La pendiente longitudinal, ¿cómo determino cuál usar? ¿Son las pendientes que tengo debajo del cuadro del perfil? ¿O cómo Sí. saco cuál pendiente es? Acá, cuando tú trazas tu línea subrasante, ahí aparecen las pendientes. Y hago eso para cada una, pero de todas las pendientes tengo que escoger la mayor o escojo una para cada una.
No, para cada curva, pues. Ah, Cada ok. curva tiene dos pendientes. Ujú. Una de entrada, en este caso, Y la la pendiente otra de de entrada, salida. y la otra de salida, ¿no? Ah, y Con eso esos ya. valores son los que trabajo. Acá está, por ejemplo, el otro valor, ¿no? Con estos son los que yo trabajo acá. Esa es una curva convexa. Ujú. Entonces yo le mostré acá en mi tablita de Excel, ¿no? Tengo dos pendientes, ¿Y la altura? ¿no? Y ahí coloco. ¿Ven? Estos de acá son los valores que aparecen en la norma. Este es para la fórmula. Ah, ya. Estos de acá. ¿Y eso de la altura de la norma, dónde lo veía? Están en la diapositiva Ah, que les he mostrado. Aquí está, mira. ¿Ahí ves? Ahí está. ya. Ok, profesor, disculpe. Sino que a veces tengo problemas ahorita de conexión un poco. Sí, ahí está. Toda la información que requieran en cuanto a teoría lo tienen en la diapositiva. Algunos datos complementarios están también en las tablas de diseño. Ahí tienen ustedes sus tablas de diseño. También todo esto está en las tablas de diseño, por si acaso. Acá, por ejemplo, ¿ven? Ahí están. Curvas convexas, curvas convexas, cóncavas. Ahí está todo. Curvas cóncavas. Aquí también está el criterio que les comentaba, ¿no? Por efectos gravitacionales para el caso. Esto aplica solamente para el caso de curvas cóncavas. Y ahí está, ¿no? Entonces tienen las diapositivas, tienen también acá algo adicional para que ustedes verifiquen sus datos. Entonces, revisando acá el gráfico, si ya todo está correcto, para terminar este diseño tendrían que generar una copia de esta línea de subrasante hacia arriba, ¿no? Que representaría ya la superficie rodadura. Y a esa copia se le llama no subrasante, sino línea rasante. La línea rasante es por donde van a circular los vehículos. Entonces, acá ustedes tienen que asumir también un espesor de pavimento. O sea, yo tengo un pavimento, ¿qué espesor va a tener? Asuman. ¿Cómo puedo asumir ese valor? Busquen en internet pavimentos, espesores de pavimentos, y van a aparecer pues espesores de 50 centímetros, 60, 80 centímetros, ¿no? 40 centímetros. Ustedes asuman un valor. ¿Ya? Entonces, ya conociendo ese dato, podemos crear la nueva línea de rasante. ¿Cómo se crea? Hay que generar una copia de esta subrasante. ¿Y cómo se genera la copia? La copia la van a generar con, a ver si no me equivoco, por acá hay un icono, este de acá, copiar. Entonces, seleccionan este icono y acá le dicen, ¿no? Quiero una copia de la línea de subrasante, desde el inicio hasta el final, ¿no? Acá presionan OK. Y noten acá a la izquierda, ¿ya? Acá yo tengo dos líneas, ¿no? Este que dice SF1 corresponde al perfil del terreno y el otro subrasante es la que acabo de diseñar. Entonces cuando yo presiono acá el OK para crear la copia, acá aparece, como verán, dice subrasante copy, ¿ya? A esta copia, botón derecho, le debo cambiar el nombre, porque ya no es subrasante, sino ahora se va a llamar rasante solamente. Rasante. Y para diferenciar en cuanto a colores con la línea subrasante, en estilo, también ustedes van a encontrar acá, para la rasante, subrasante, acá está, rasante. ¿Ven? Y le ponen aceptar. Ya está. Noten que acá ha cambiado un poquito el color. Ya. Lo que pasa es que los dos trazos están superpuestos. Presionan escape y le vuelven a dar clic en este trazo. Noten acá arriba, ¿ya? Ahorita dice subrasante, es lo que estábamos trabajando hace un momento. Cuando le vuelvo a dar un clic acá, ya cambia a la línea de rasante. Entonces, esta línea de rasante tiene que estar arriba. Pero, ¿a qué distancia? Precisamente la distancia que ustedes han asumido de espesor de pavimento.
voy a asumir que sobre la subrasante se construye un pavimento de unos 50 centímetros. Estoy asumiendo. Entonces, acá con este icono, de acá el que está a la izquierda, justamente sirve para levantar o para subir este trazo los 50 centímetros. Aquí en esta ventanita me pide, ¿no? ¿Cuánto quieres que suba esta línea? Toda, ¿no? Acá yo le digo 0.50. Y ya está. En todo el trazo, ¿no? Acá presiono OK. Y luego vamos a ver que ahora ya tengo dos líneas. La que está arriba es el trazo de la rasante y la que está abajo, la subrasante, ¿no? Ahí lo pueden ver. Subrasante, cuando selecciono la de arriba, es la línea rasante. Y con esto ya terminaría su diseño de el alineamiento vertical. Muy bien. Entonces, es básicamente lo que tendrían que hacer para completar su diseño. Ahora, en cuanto a lo que me estaban preguntando de las rúbricas, o qué es lo que debo hacer para mi PPT. Vamos a ver acá en el aula virtual. Esto es la semana 10. Acá, en la semana 12. Para el tema de la exposición. Que es básicamente elaborar un PPT. Acá miren. Acá dice presencial exposición 1. Y dentro de exposición 1 van a encontrar el material. Aquí está la rúbrica. O sea, la rúbrica son los criterios que se van a utilizar para calificar su PPT. Aquí está. Sería bueno que le den una leída para que vean qué es lo que se va a calificar. Avances, desarrollo del contenido de la exposición o de la presentación de su PPT. Y así, que es básicamente lo que se ha venido desarrollando. ¿Ya? Bueno, esta es la rúbrica. Pero el documento guía es el que está a continuación. Acá dice, exposición 1, contenido. Ya. Veamos cuál es el contenido. Y acá se dan las pautas también. Vamos a ampliarlo un poquito para que se pueda leer. Ahí. Ya dice, exposición 1, participación grupal. Ya, exposición de la semana 12, calificación hasta 15 puntos. O sea, este documento que ustedes van a presentar es sobre 15. Pero la calificación es sobre 20. Ya, los 5 puntos restantes es en base a sus avances que han ido presentando semana a semana. Para ello, el ADD ya nos debe estar enviando en el transcurso de esta semana un reporte, ¿no? De si es que cada alumno pues ha cumplido con el envío. Si es que han cumplido todos sus envíos pues y está bien, ¿no? O sea, han presentado sus propuestas, ahí tendrán los 5 puntos. ¿Sí? Gonzalo. Profesor, con respecto a lo que está viendo, dice plazo de entrega 3 días después de la clase de la semana 11. O sea, ¿sería para el martes? Ya, pero esto, bueno, lo vamos a ampliar hasta la semana 12. Ah, hasta semana 12 para entregar. Sí, sí, sí. O sea, plan sábado, como mencionó, ya debería estar. Plan sábado antes de la clase. Ah, antes de la clase. Sí, ok. Y ya con respecto, como mencionó, ese PPT que va a estar ahí, todas las indicaciones y rúbrica, tenemos que colocarle las 3 carreteras, 3 propuestas, o sea, y usted escogerá una de las 3 propuestas. Así es. Ok, profesor. Así es. Ya, entonces acá dice, entregable, archivo PPT, grupal que contiene el avance del trabajo final, ¿no? O sea, con sus 3 propuestas, sus 3 carreteras. El nombre del archivo, bueno, acá está el formato, ¿no? 3 días después de la clase de la semana 11, bueno, vamos a ampliar un poco más, ya les comentaba, hasta antes de la sesión 12. Solo 2 integrantes del grupo deben subir al aula virtual este archivo de PPT, ¿ya? Por si acaso, si uno está corrupto, o sea, un archivo está mal, ya tenemos la copia que ha subido el otro alumno. Ya, este por si acaso. 2. Luego los grupos se ponen su trabajo ante toda la clase. Bueno, esto ya básicamente van a ser unas preguntas que voy a formular a cada grupo. Para la elaboración de la exposición, los alumnos deberán conformar grupos de 6. Bueno, ya están conformados los grupos. En dicha exposición se muestran los avances del trabajo final y se entrega
Ya, bueno, antes de la clase 12, para exponer en la semana 12. Ya, hasta ahí ya hemos comentado. Indicaciones. Se considera, bueno, la puntualidad, todos hay que estar puntuales para poder aprovechar el tiempo. Todos los estudiantes deben estar presentes desde el inicio de la clase, ya que el orden de la exposición puede ser aleatorio. O sea, yo digo, a ver, vamos a empezar las exposiciones, empecemos con el grupo 3. Ya, entonces todos los integrantes deberían estar para formular una pregunta y que me respondan, ¿no? Alumno que no está presente tiene calificación 0. Dice, asimismo, si un estudiante, ya, ojo, por acá está indicado, si un estudiante no está presente, dice, o está presente pero no expone, o no está en la clase, y posteriormente indica que sí participó del trabajo grupal, su nota es 0 de todas maneras. ¿Ya? O sea, si no estaba acá en la exposición, así esté en el PPT su nombre, va a tener no rindió. O sea, su calificativo va a ser como de 0, ¿no? La exposición consiste en elaborar una presentación, o sea, un PowerPoint, mostrando las etapas empleadas para el desarrollo de su diseño geométrico de un tramo de 1 kilómetro de carretera, según las estructuras que se presentan. Ya. Más adelante está la estructura. Cada estudiante responde un par de preguntas, bueno, preguntas, ¿no? Pueden ser 2 por lo menos, en 2 minutos aproximadamente. ¿Ya? Para un grupo de 6 integrantes tendríamos 12 minutos, más o menos, que es lo que debe durar por cada grupo, 12, 15 minutos. El no ajustarse a este tiempo reduce la calificación, el contenido debe presentarse de manera resumida, gráfica, clara y precisa en el PowerPoint. En el caso de los alumnos que están a distancia, como es la sección de ustedes, los estudiantes deben mantener prendidas sus cámaras y sus micrófonos en esta exposición. ¿Ya? Entonces, desde ya vayan verificando que funcionen sus cámaras y sus micrófonos correctamente. A continuación se muestra la estructura a desarrollar en el PPT. ¿Ya? Dice el mismo que deberá estar en su PPT, tal y cual, con la numeración correspondiente. No se permite añadir o quitar títulos ni subtítulos. O sea, la estructura debe ser esta de acá. Estructura de la exposición. Una carátula en donde aparezca el nombre del curso, la sección, apellidos y nombres completos de los alumnos, su código UPC, el grupo, el nombre de la carretera, la fecha de la exposición. Ya está, o sea, la fecha será el de la semana 12, ¿no? Índice, y acá está. Esta es la estructura que ustedes deben de guiarse, ¿no? Pone el numeral 1, objetivos. ¿Cuál es el objetivo general? ¿Cuáles son los objetivos específicos de su diseño? Luego viene una memoria descriptiva, o sea, un resumen. Ahí hablarán sobre la ubicación de la carretera, descripción de la zona de estudio, ¿no? Más o menos, una vez que la han ubicado, ¿qué característica presenta ese terreno? ¿Accidentado? ¿Es un terreno en donde se dedican al cultivo, ¿no?, de tal producto? ¿O es una zona ganadera? Bueno, una pequeña descripción. Luego viene el diseño preliminar de la propuesta, ¿no? Entonces, ahí, de acuerdo como ustedes han ido avanzando, ¿qué es lo primero que hicieron? Una clasificación de la carretera. Con eso obtuvieron su velocidad de diseño, ¿no? Definieron la longitud de tramos rectos. También qué vehículo están utilizando para su diseño. Un B3, un B4, un tráiler. Bueno, cálculo de peraltes, ¿no? Todo esto ya ustedes lo han ido realizando, ¿no? Radio mínimos, peraltes, trazado de la línea gradiente, también ya lo tienen. Propuestas, seleccionar la pendiente máxima, mínima, los valores de bombeos, ancho de calzada, también ya lo tienen, ¿no? Aquí está el diseño horizontal de la propuesta. En ese diseño horizontal pues tienen que ver con la distancia de visibilidad de parada, de sobrepaso, despejes, selección de radio de diseño, cálculo de peraltes, sobreanchos, tabla de curvas, que también ya lo tienen, diseño de espirales, ¿no? Ustedes también ya lo tienen porque han analizado sus curvas y también han verificado qué curvas requieren espiral.
diseño de la longitud de transición de peralte también lo tiene, gráfico de la transición de peralte también. Luego viene el diseño vertical, elabora el perfil longitudinal con la línea de rasante, la línea que les acabo de mostrar. Indica sus pendientes, la longitud de la curva incluye las bandas de la plantilla, ¿no? Las bandas son las que se muestran en la parte baja, estas de acá, ¿no? Estas son las bandas de acá, que aparecen automáticamente de acuerdo a la plantilla que estamos utilizando. Entonces las bandas, ahí están. Diseño del alineamiento, y hasta diseño de las curvas verticales y su verificación de cálculo en Excel. O sea, se refiere a que mediante las fórmulas, que las pueden tener en un Excel, así como yo les he mostrado, ahí también están verificando el cálculo de cada una de sus curvas, ¿no? Después, en avance de planos, muestra avance, ojo que acá dice avance de plano, no presentación de planos completos. Ya muestra los avances de planos mediante una captura de imágenes, puede ser un escaneo, una fotografía, con breve explicación del diseño que se está proponiendo. Y entonces, acá no les piden todavía los planos completos, los planos ya elaborados se van a entregar al final, ¿no? Todavía hay plazo un par de semanas más. Y luego vienen algunas conclusiones, recomendaciones del trabajo que se ha venido desarrollando. Entonces, como se darán cuenta, este entregable, este avance, este PPT, es hasta el diseño vertical, justamente hasta lo que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Con el trazo ya de la curva de la línea de rasante. Ahí está. Entonces, conclusiones, algunas recomendaciones al trabajo que se está realizando. Ponen acá una bibliografía de donde han consultado. Anexo, ya, en anexo hay que colocar también evidencias. ¿Qué tipo de evidencias? ¿No? Una captura, una fotografía de todos los integrantes del grupo de manera individual realizando el trabajo, con sus nombres y apellidos y una descripción del trabajo que están realizando. Ahí podría ser una captura, si se están reuniendo virtualmente, ¿no? Una captura de la pantalla en donde se ve pues que están presentando sus propuestas, debe aparecer también los integrantes, ¿no? Y se toman también se ponen todos ahí en pantalla y capturan, pues, ¿no? A eso se refiere acá, fotografía de todos los integrantes. Eso lo pueden hacer. Recursos, bueno, sección a distancia, ¿no? Van a trabajar con su computadora, tener activado su cámara web, su micrófono. Criterio de evaluación, bueno, los criterios son los que se presentan en la rúbrica, ¿no? En la rúbrica que está arriba, el documento anterior. Ya, entonces, en eso consiste el PPT que van a desarrollar para la siguiente semana. Aquí está la estructura, lo que debe contener su PPT, indicaciones generales y la rúbrica también para que ustedes sepan cómo se va a calificar. Aquí están los ítems a tomar en cuenta. Ya, también pueden revisar acá para ver si les está faltando algún ítem dentro de su PPT. Pero ahí básicamente se refiere al desarrollo del diseño en planta o el diseño horizontal, y en el diseño vertical también hasta donde hemos avanzado, que es hasta el trazado de la línea de rasante. No se olviden, por ejemplo, acá en la rúbrica, acá indica en la parte final, estaba viendo por acá, dice, para la calificación en comunicación, dice, preguntas acerca de los objetivos de la memoria descriptiva, de cómo está elaborando sus planos, qué tipo de recomendaciones o conclusiones está obteniendo. Ya, pero pueden ser preguntas también acerca del diseño en planta, de sus propuestas, preguntas acerca del diseño vertical también, ¿no? Entonces, esos son el tipo de preguntas que se pueden plantear, que son preguntas relacionadas con su avance, ¿no? Cómo han ido. Por eso es que cada integrante
debe saber, bueno, cómo se ha ido realizando el diseño correspondiente. Debe saber todo esto. Muy bien, entonces ahí tienen los documentos, ¿no? Esto está en la semana 12 para que ustedes lo puedan revisar con tranquilidad. Y también para elaboración de su PPT tienen el otro documento, que es este de acá, con la estructura para su elaboración. Y entonces aquí vamos a poner un enlace para que suban el PPT, creo que ahorita no está. Cuestionario, sección transversal, no está, pero luego lo vamos a crear acá, un link para que ustedes suban su PPT. ¿Ya? Ese link debería estar, creo yo, semana 12, exposición 1. Presencial. Ya va. Acá debajo de sesión, acá creo que puedo crear un link para que suban la exposición 1, ¿no? Acá le voy a poner exposición 1 PPT. ¿Ya? Y ahí ustedes lo van a subir. Muy bien. Listo, entonces eso sería el material que tienen que presentar para la próxima semana. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿No? ¿Hasta ahí está claro? Disculpe, había un envío anteriormente que era, creo que estaba en exámenes parciales, o no me equivoco, que se llamaba alineamiento horizontal. Creo que en ese caso dijo que no era obligado a enviar, creo, ¿no? En la semana 8. Creo que sí, había uno de estos llamado alineamiento horizontal. Alineamiento horizontal. No, bueno, en la semana 8 solamente está. Debe ser en la semana 9. A ver. Cuestionarios sobre anchos, no. Semana 7, alineamiento horizontal. Bueno, en la semana 7 había un envío que era alineamiento horizontal. En la semana 8, acá bueno, fue la semana del examen. No. Acá lo que se indicó es que no había envío, pero si querían hacer alguna modificación a su diseño horizontal, lo podían hacer, ¿no? Podían revisar y si que era necesario hacer algún ajuste, algún cambio, lo hacían y luego ya en la semana 9 subían ese ajuste conjuntamente con sus sobreanchos peraltes. Sí, eso aquí están, ¿no? Los envíos sobre anchos peraltes. Después en la semana 10 lo que han enviado es el trazo del perfil longitudinal. Y ahora lo que hemos visto es el complemento, el diseño espacial, ¿no? Es decir, ya terminar con el trazado de las líneas de este rasante, las curvas correspondientes. Eso es lo que hay que enviar acá, ¿no? Para esta semana 11. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, acá le pusimos asistencia. Ya. Listo, chicos. Entonces, bueno, ya estamos en la hora. Eso serían lo que tienen que hacer, lo que queda pendiente para la siguiente semana. Entonces, acá dice con Gonzalo, a ver, en el caso de mi grupo, nos salió que la carretera que pasa por Requena y según sale solo para transporte, pero no cuando. Pero cuando es ubicación pongo los dos distritos. Carretera que pasa por. Claro, pongan ahí el distrito por donde está pasando ese tramo de carretera. O sea, el kilómetro que ustedes están diseñando
está pasando por qué distrito. Ya, eso lo indica, ¿no? También tenemos un proyecto ubicado en tal lugar, ¿no? Distrito tal, provincia tal, departamento tanto. ¿Ya? Entre las coordenadas tanto y tanto. Eso es para la parte de ubicación. Pueden adjuntar ahí una captura del Google Earth, tal vez, ¿no? De la zona donde han ubicado su proyecto. Eso es. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, eso sería para lo de esta semana. ¿Ya? Entonces nos quedamos acá y nos estamos encontrando ya la próxima semana para que presenten sus PPTs. ¿Ya? Recuerden que antes del inicio de la siguiente clase, ya en el enlace que voy a crear, ahí deberían subir sus PPTs, cada uno de los grupos. ¿Ya? Y tal como dicen las indicaciones, tienen que subirlo 2 integrantes de grupo, cualquiera, 2. ¿Ya? Por si acaso un PPT no se puede abrir, tenemos la otra copia de respaldo. Y aún así, cada integrante debería tener su copia también. ¿Ya? Su copia para que vaya revisando, vaya estudiando, ¿no? Todo el material que se va a presentar. Bien, entonces lo dejo. Vamos a terminar la grabación hasta acá. Y ya nos encontramos la próxima semana.